Durante años, Valerie Bertinelli pareció intocable. Ella no era simplemente otra personalidad televisiva que pasaba de un proyecto a otro. Se había convertido en una de las caras más reconocibles y confiables de Food Network, una presencia que los espectadores recibían en sus hogares semana tras semana. Si bien el público vio a una mujer compartir recetas, risas y tradiciones familiares, muy pocos se dieron cuenta de que llevaba un dolor personal detrás de escena, atravesando algunos de los años más difíciles de su vida, mientras continuaba apareciendo ante las cámaras con gracia y calidez. Creía que la lealtad, el trabajo duro y la autenticidad todavía importaban en la televisión, que las relaciones que había construido durante años contarían para algo cuando más importara. Entonces todo cambió en un instante. No hubo ninguna llamada telefónica sincera, ninguna reunión, ninguna oportunidad de despedirse significativamente después de años de servicio. En cambio, un capítulo entero de su vida se derrumbó a través de un simple mensaje de texto, frío e impersonal, el tipo de mensaje que puede borrar años de dedicación en cuestión de segundos. Para Valerie, el dolor no se trataba solo de perder el trabajo. Se trataba de darse cuenta de que algo en lo que había vertido su corazón podía desaparecer tan fácilmente como si todos los años de compromiso de repente se hubieran vuelto irrelevantes. Lo que hizo que la situación fuera aún más devastadora fue el momento. Durante algunas de las luchas personales más duras que jamás haya enfrentado Food Network, se había convertido en algo más que un simple lugar de trabajo. Se había convertido en un lugar donde podía canalizar su energía hacia algo positivo, donde cocinar y contar historias le permitían conectarse con millones de personas, mientras sanaba silenciosamente sus propias heridas. Pero mientras ella se concentraba en crear una televisión genuina, las fuerzas detrás de escena ya estaban remodelando el futuro de la cadena, en formas que nunca vio venir del todo. Los ejecutivos miraban hacia una era diferente. Se estaban desarrollando nuevas estrategias, surgían nuevas prioridades, y las discusiones sobre el futuro se centraban cada vez más en los talentos más jóvenes y los cambios demográficos de la audiencia. La red que Valerie ayudó a fortalecer estaba evolucionando lentamente hacia algo completamente distinto. Casi de la noche a la mañana, se vio atrapada en una transformación que nunca pidió y que no podía detener, convirtiéndose en una de las víctimas más visibles de un cambio corporativo que valoraba cosas diferentes a las que alguna vez tuvo la red. Mucho antes de entrar en una cocina televisiva, Valerie Bertinelli ya había vivido una vida con la que la mayoría de los artistas solo podían soñar. Nacida el 23 de abril de 1960 en Wilmington, Delaware, pasó su infancia moviéndose constantemente mientras la carrera de su padre Andrew, en General Motors, llevaba a la familia de un estado a otro. Delaware se convirtió en Michigan, Michigan se convirtió en Luisiana, Luisiana se convirtió en Oklahoma City, y finalmente, Los Ángeles entró en escena. Cuando tenía 10 años, ya había experimentado más cambios de los que muchas personas experimentan en su vida. Ese tipo de educación deja una huella en un niño. Ser constantemente el chico nuevo obliga a alguien a retirarse o adaptarse, y Valerie aprendió a hacer ambas cosas. Desarrolló resiliencia, flexibilidad y la capacidad de conectarse rápidamente con la gente, cualidades que luego serían esenciales para su éxito en la televisión. Detrás de todo eso había una familia católica romana muy unida, cuyos valores de lealtad, humildad y perseverancia seguirían siendo fundamentales en la forma en que ella abordó su vida personal y su carrera. Todo cambió cuando consiguió el papel de Barbara Cooper en la comedia One Day at a Time, en 1975. Con solo 15 años de repente, se encontró en el centro de atención asumiendo responsabilidades que intimidarían a artistas que le doblaban la edad. El público se conectó de inmediato con su calidez natural y su identificación, y en poco tiempo 2 Globos de Oro a la mejor actriz de reparto confirmaron lo que muchos ya sospechaban.
Valerie Bertinelli no era simplemente una joven actriz con talento. Ella se estaba convirtiendo en una estrella. El éxito de One Day at a Time le estableció algo que la seguiría durante décadas. Los espectadores confiaron en ella. Había una autenticidad en su forma de comportarse que hacía que el público sintiera que la conocían personalmente. Si bien muchos actores pasan años intentando crear esa conexión, Valerie parecía poseerla de forma natural. Se convirtió en la base de una carrera que continuó evolucionando mucho después de que muchos de sus contemporáneos desaparecieran de la atención pública. Con el paso de los años continuó construyendo una obra impresionante. Los papeles en proyectos como Touched by an Angel mostraron su versatilidad, mientras que su interpretación de Melanie Moretti y en Hot in Cleveland la presentó a una generación completamente nueva de espectadores. La serie se emitió con éxito entre 2010 y 2015 y obtuvo un reconocimiento significativo, incluida una nominación al premio Screen Actors Guild. En 2012, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un hito que confirmó su lugar entre las figuras más respetadas de la televisión. Cuando ingresó al mundo culinario, Valerie ya había logrado más que suficiente para asegurar su legado. Eso es lo que hace que su trayectoria en Food Network sea tan extraordinaria. Nunca fue un plan alternativo ni un intento de revivir una carrera que se desvanece. Cocinar siempre había sido una pasión genuina, arraigada en las tradiciones familiares, la comodidad y la conexión. La oportunidad simplemente llegó en el momento perfecto, permitiéndole compartir otro lado de sí misma con un público ansioso por aprovecharlo. Cuando Valerie se unió a Food Network en 2015 con Valerie's Home Cooking, el concepto resultó refrescantemente sincero. No hubo trucos televisivos exagerados, ni dramas fabricados, ni intentos de convertir la cocina en un espectáculo. En cambio, los espectadores se encontraron sentados en lo que parecía la cocina real de Valerie, escuchando historias sobre la familia, los recuerdos y el significado personal detrás de cada receta. Cada episodio se sentía menos como un programa de televisión y más como una invitación a su casa. Esa autenticidad se convirtió en la mayor fortaleza del programa. Semana tras semana, el público regresaba porque se sentía conectado no solo con la comida, sino también con la persona que la preparaba. Valerie no intentaba impresionar a los espectadores con técnicas imposibles o presentaciones extravagantes. Estaba compartiendo partes de su vida, creando una atmósfera de comodidad y familiaridad que resonaba profundamente en la gente. El resultado fue una longevidad extraordinaria, y Valerie's Home Cooking finalmente tuvo 14 temporadas exitosas. La televisión no reparte 14 temporadas por casualidad. Los programas sobreviven tanto tiempo porque el público sigue apareciendo, porque los espectadores desarrollan inversiones emocionales que van más allá del simple entretenimiento. Valerie construyó exactamente ese tipo de relación con su audiencia. Se convirtió en alguien en quien la gente confiaba, alguien cuya presencia resultaba reconfortante en tiempos de incertidumbre, alguien cuyas historias importaban tanto como las recetas que preparaba. El mismo año que lanzó Valerie's Home Cooking, también se unió al Kids Baking Championship, junto al artista de pasteles Dove Goldman. El papel parecía perfectamente adaptado a sus puntos fuertes. El programa requirió paciencia, aliento, amabilidad y la capacidad de hacer que los jóvenes concursantes se sintieran apoyados incluso bajo presión. Valerie aportó todas esas cualidades de forma natural, creando una dinámica que ayudó a hacer de la serie uno de los programas más queridos de Food Network. Pronto llegó el reconocimiento. Obtuvo 2 premios Daytime Emmy como presentadora culinaria destacada, afirmando lo que el público ya sabía. Su éxito la llevó a proyectos adicionales, incluidos Family Food Showdown y Family Restaurant Rivals, en 2019. En ese momento, se había convertido en una de las personalidades más valiosas de la cadena, una cara confiable asociada con una programación de calidad y una conexión genuina. Quizás el indicio más claro de su importancia se produjo en 2018,
cuando Food Network la firmó con un acuerdo exclusivo de varias series. Ofertas como esta no se ofrecen a la ligera. En efecto, la cadena estaba declarando que Valerie Bertinelli representaba una parte esencial de su identidad, alguien cuya presencia reforzaba la propia marca. Ya no se limitaba a presentar programas. Se había convertido en parte de lo que los espectadores asociaban con Food Network en su conjunto. Irónicamente, ese mismo acuerdo más tarde sería central en la historia de su partida. Las circunstancias que rodearon su expiración coincidieron con cambios que se produjeron muy por encima del nivel de las personalidades televisivas individuales. Esos cambios comenzaron a acelerarse en 2022, cuando Discovery completó su fusión con Warner Media, creando el enorme conglomerado de entretenimiento, ahora conocido como Warner Bros. Discovery. Sobre el papel, la fusión parecía un movimiento comercial estratégico. Los líderes de la industria hablaron sobre eficiencias, mayores oportunidades y la necesidad de competir en un panorama de medios cada vez más poblado. Pero detrás de esos temas de conversación corporativos había otra realidad. Las fusiones importantes casi siempre conducen a reestructuraciones, revisiones presupuestarias y decisiones difíciles sobre qué proyectos y personalidades se alinean con la visión futura de una empresa. Casi de inmediato las relaciones de larga data se volvieron vulnerables. Los ejecutivos que habían ayudado a dar forma a la identidad de Food Network durante la década anterior comenzaron a irse durante el proceso de reestructuración. Muchos de esos líderes entendieron exactamente lo que significaban personalidades como Valerie para el público, porque habían pasado años construyendo esas conexiones. Cuando esos ejecutivos se marcharon, las personas a las que habían defendido perdieron importantes aliados dentro de la organización. El acuerdo exclusivo de Valerie, firmado originalmente en 2018, ya se había extendido una vez más allá de su fecha de vencimiento original. Cuando esa extensión finalmente llegó a su fin, en 2022, el momento no podría haber sido peor. Las personas que ahora tomaban decisiones no eran las mismas que habían invertido originalmente en su futuro. Estaban evaluando los contratos a través de una lente diferente, una enfocada en gran medida en la reducción de costos, los cambios demográficos y las nuevas estrategias de programación. De repente, Valerie se encontró representando algo que la cadena parecía menos interesada en priorizar. Ella encarnaba calidez, educación, narración de historias y una genuina instrucción culinaria. Esas cualidades alguna vez fueron fundamentales para la identidad de Food Network, pero a medida que la industria evolucionó y la competencia se intensificó, la dirección de la cadena comenzó a cambiar hacia diferentes formas de contenido diseñados para atraer audiencias más amplias y generar índices de audiencia más fuertes. En realidad, la transformación se había estado gestando durante años. Cuando Food Network se lanzó en 1993, su misión era sencilla. El canal existía para enseñar a la gente a cocinar. Programas como 30 Minute Meals, Good Eats y Barefoot Contessa se convirtieron en elementos culturales básicos, porque los espectadores los sintonizaron para aprender habilidades prácticas de la mano de expertos confiables. Los presentadores eran tanto educadores como animadores, y el público desarrolló una profunda lealtad porque constantemente obtenían algo valioso de cada episodio. Personalidades como Rachel Ray, Alton Brown e Ina Garten construyeron sus carreras sobre esa base de confianza. Los espectadores regresaron porque creían que estos presentadores realmente podían mejorar sus vidas de maneras pequeñas pero significativas. La relación entre audiencia y talento se construyó sobre la base del conocimiento, la autenticidad y la coherencia. Fue una época dorada que moldeó la forma en que millones de personas pensaban sobre la televisión gastronómica. Cuando Valerie Bertinelli pasó a formar parte de la red, encajaba perfectamente en esa tradición. Su éxito se basó exactamente en las cualidades que habían hecho popular a Food Network en primer lugar. Sin embargo, a medida que la industria cambió y las prioridades corporativas evolucionaron,
Esas mismas cualidades pertenecían cada vez más a una visión más antigua de lo que alguna vez representó la red. Y para Valerie, darse cuenta de que la televisión seguía adelante, sin ella resultaría mucho más doloroso que perder un contrato. Se sintió como perder una casa que había ayudado a construir durante años. Ese modelo se fue erosionando gradualmente a medida que la programación competitiva resultó más barata de producir y generó calificaciones más altas a corto plazo. Chopped venció a Bobby Flay y el interminable desfile de campeonatos de repostería generó drama, eliminación y espectáculo. El programa de cocina educativo requirió un presentador capacitado, un formato probado y una inversión genuina en producción. El programa de competencia requería una cocina, un cronómetro e ingredientes misteriosos. Los blogueros gastronómicos, los espectadores de toda la vida y los antiguos presentadores comenzaron a expresar la misma preocupación en 2022 y 2023. La cadena que alguna vez enseñó al país a cocinar se había convertido en un canal de competencia interminable, drama y formatos repetitivos que servía a los anunciantes más que al público. La propia Bertinelli se unió a ese coro en abril de 2024, respondiendo a un bloguero gastronómico en Threads que lamentó el cambio. Bertinelli estuvo de acuerdo en que la era dorada del contenido educativo de cocina en el canal había terminado y que el alejamiento de esos programas reflejaba una decisión comercial que se produjo a costa de algo genuinamente valioso. Para los espectadores que habían visto la cocina casera de Valerie durante 14 temporadas, esa observación no era abstracta. La cancelación de ese espectáculo fue la prueba más concreta disponible de que el cambio fue real. Pero mientras toda esa maquinaria de la industria avanzaba, Bertinelli vivía en privado, algo que hizo que los cambios profesionales se sintieran aún más pesados. En el verano de 2022, Bertinelli filmó consecutivamente lo que se convertiría en las temporadas 11 y 12 de Kids Baking Championship. Esas temporadas que se emitieron hasta principios de 2024 se filmaron durante lo que Bertinelli luego describió públicamente como su año cumbre del infierno. Esa frase no fue una exageración dramática. La cronología de lo que Bertinelli estaba gestionando en privado durante esos meses de rodaje es realmente asombrosa. Y en octubre de 2020, Eddie Van Halen, el legendario músico de rock y primer marido de Bertinelli, murió a los 65 años tras una larga batalla contra el cáncer. Van Halen y Bertinelli se divorciaron en 2007, después de 26 años de matrimonio, pero el vínculo entre ellos seguía siendo significativo. Bertinelli describió el dolor como devastador y complicado porque la relación se había convertido en una profunda amistad en el momento de su muerte. Luego el segundo matrimonio fracasó. Bertinelli y el planificador financiero Tom Vitale se casaron el 1 de enero de 2011, pero la separación se presentó en noviembre de 2021 y el proceso de divorcio continuó hasta 2022. Bertinelli describió el matrimonio de Vitale en entrevistas posteriores como tóxico, una palabra que tiene un peso considerable cuando se aplica a una sociedad de una década. El 22 de noviembre de 2022 se finalizó el divorcio. Bertinelli describió ese día públicamente como el segundo mejor día de su vida, una declaración que dice mucho sobre lo dañino que se había vuelto el matrimonio. Filmar una competencia de repostería para niños con calidez y paciencia genuinas, y al mismo tiempo llorar a un amor anterior y finalizar un divorcio difícil, requirió un nivel de compostura profesional que a la mayoría de las personas nunca se les pedirá que demuestren. Bertinelli aportó esa compostura todos los días al set. El público que vio esas temporadas no tenía idea de lo que estaba sucediendo detrás de ellas. Y luego, antes de que el dolor se hubiera calmado por completo, la noticia sobre su contrato llegó a través del peor canal posible e imaginable. El mensaje de texto. En enero de 2024, Valerie Bertinelli
confirmó públicamente lo que había sucedido entre bastidores a finales de 2022. Food Network no había llamado. La dirección no había solicitado una reunión. No hubo conversación entre Bertinelli y el liderazgo de la red sobre el futuro. La confirmación de que Bertinelli no regresaría al Kids Baking Championship para una 13ª temporada llegó a través de un tercero comunicado mediante mensaje de texto. Para alguien que había pasado casi una década como piedra angular de la cadena, que había ganado 2 premios. Daytime Emmy, para el canal que había presentado un programa que duró 14 temporadas. El método de comunicación era un tipo específico de despido. Comunicaba algo más allá de la propia decisión contractual. Comunicó cuánto valoraba la institución, la relación que se había construido. Bertinelli publicó un vídeo en Instagram el 20 de enero de 2024 abordando la situación con total honestidad. Se reconoció que la decisión estaba relacionada con el negocio y se describió como probablemente el resultado de recortes presupuestarios dentro de la nueva estructura corporativa. Los sentimientos heridos también fueron reconocidos sin disculparse, porque el dolor era genuino, y Bertinelli no tenía ningún interés en fingir lo contrario. El apoyo de las celebridades llegó de inmediato. Khloe Kardashian y Mark Hamill estuvieron entre quienes expresaron públicamente su solidaridad. Los fanáticos que habían visto Valerie's Home Cooking durante años inundaron las secciones de comentarios con frustración por la partida. La respuesta reveló algo importante. El público no quedó indiferente ante el contenido educativo sobre cocina que la cadena había ido retirando discretamente. Y la idea que la mayor parte de la cobertura de esta historia nunca alcanzó es lo que la respuesta de la audiencia realmente demostró sobre la decisión que se estaba tomando en la industria. Lo que Food Network no se dio cuenta de que estaban perdiendo. La cobertura de la salida de Bertinelli de Food Network se centró casi exclusivamente en el ángulo de los recortes presupuestarios y los detalles de la negociación del contrato. Lo que la cobertura pasó por alto fue el panorama más amplio. Bertinelli no era simplemente un talento cuyo trato era demasiado caro. Bertinelli representaba un tipo específico de relación televisiva que Food Network, después de la fusión, había decidido quitarle prioridad. La calidez parasocial del contenido culinario educativo, genuino, construido alrededor de una personalidad consistente y confiable durante muchos años. Ese modelo de televisión genera audiencias de manera diferente a la programación de competencia. Los programas de competencia generan picos de participación en torno a las eliminaciones y el drama. Los programas de cocina educativos con presentadores cálidos generan una profunda lealtad habitual. Los espectadores no se limitan a mirar esos programas, organizan sus horarios en torno a ellos. Hacen referencia a las recetas años después y sienten una conexión genuina con la persona en la cocina. Las 14 temporadas de Valerie's Home Cooking y la asociación de 12 temporadas en Kids Baking Championship habían creado exactamente ese tipo de lealtad. Cuando Bertinelli fue destituido, la reacción del público no fue una decepción casual. Fue la respuesta de personas que realmente habían estado perdiendo algo que se había convertido en parte de su rutina. La nueva Food Network, bajo la presión financiera de Warner Bros. Discovery, para reducir costos y perseguir ratings de programación competitivos, estaba esencialmente cambiando esa profunda lealtad habitual por contenido más barato que genera métricas más fáciles a corto plazo. Se trata de una decisión empresarial legítima en un entorno mediático difícil, pero el costo de esa decisión se midió exactamente en el tipo de confianza de la audiencia en la que Bertinelli había gastado casi un edificio. Los recortes presupuestarios explican el mecanismo. La estrategia corporativa explica la dirección. Ninguno de los dos explica qué se perdió realmente. Lo que ocurrió después de la salida, sin embargo, demostró que Bertinelli no había terminado de construir nada. En marzo de 2024, 2 meses después de la confirmación de Food Network, Valerie Bertinelli anunció algo inesperado. Una nueva relación.
No se adjunta ningún nombre. No se ofrecen detalles más allá del agradecimiento y la felicidad. Para una mujer que había descrito públicamente haber perdido la capacidad de confiar románticamente en alguien durante el proceso de divorcio de Vitale, el anuncio tenía un peso emocional real. Se anunció un nuevo libro de cocina titulado Indulge, junto con una gira para apoyarlo. El libro de cocina representa la continuación natural de lo que Bertinelli había estado haciendo exactamente en la televisión: compartir conocimientos gastronómicos genuinos con una audiencia que confía en la fuente. Se hizo referencia públicamente a que se estaban evaluando ofertas de otras plataformas. El panorama del streaming y los medios en 2024 tenía más opciones para los creadores de contenido culinario que las que existían en cualquier momento anterior de la historia de la televisión. Los canales de cocina de YouTube, con audiencias de millones, la plataforma de transmisión, con estructuras flexibles y la creación directa de contenido para la audiencia a través de las redes sociales, representaron caminos viables para una personalidad con la confianza establecida de la audiencia de Bertinelli. Los fanáticos que habían visto 14 temporadas de Valerie's Home Cooking no estaban vinculados a Food Network. La afición estaba pegada a Bertinelli. Esa distinción es enormemente importante al evaluar lo que la cadena realmente perdió versus lo que Bertinelli se llevó cuando terminó el contrato. La institución tomó una decisión comercial. La audiencia tomó una decisión de lealtad. Esas dos decisiones apuntaban en direcciones muy diferentes, y esa brecha entre la lógica institucional y la lealtad de la audiencia es exactamente la razón por la que esta historia importa más allá de la disputa contractual de una personalidad televisiva. ¿Dónde se encuentra ahora Valerie Bertinelli? La situación de Valerie Bertinelli no es exclusiva de una persona o una red. En todo el panorama mediático, en el período 2022 a 2024, la fusión de descubrimiento de Warner Brothers fue una de docenas de consolidaciones corporativas que obligaron a las grandes empresas de entretenimiento a priorizar la reducción de costos a corto plazo sobre la construcción de relaciones a largo plazo. El talento que representaba contenido educativo consistente y basado en la personalidad se encontró en la misma posición. Valioso para el público, pero costoso de retener en comparación con los formatos de competencia más baratos que dominaron las decisiones de programación. Lo que la salida de Bertinelli hizo visible fue el costo humano de esas decisiones. Detrás de las cifras del contrato y las hojas de cálculo del presupuesto, había una mujer que había filmado temporadas de televisión durante el peor período personal de su vida, porque el trabajo era importante para ella y para la audiencia. La institución respondió a ese compromiso con un mensaje de texto a través de un tercero. La respuesta del público tras el anuncio no fue nostalgia por un espectáculo cancelado. Fue un tipo específico de dolor el que siente el público cuando algo genuino en su dieta mediática es reemplazado por algo fabricado. La publicación en el hilo de un bloguero gastronómico, que provocó los comentarios públicos de Bertinelli en abril de 2024, ya había estado circulando porque miles de espectadores compartieron el mismo sentimiento de forma independiente. El dolor era real, la lealtad era real, la decisión empresarial también fue real. La pregunta que la industria sigue evitando es si esas tres cosas pueden seguir apuntando en direcciones opuestas indefinidamente. Valerie Bertinelli entró en 2024 con un divorcio definitivo, una nueva relación, un nuevo libro de cocina y un alejamiento de la red que había definido una década de identidad profesional. La respuesta del público a la salida reveló que la audiencia construida durante esos años era real, leal y portátil. Ninguna institución posee una relación con la audiencia construida a través de una calidez genuina y una presencia constante. Esa relación pertenece a la persona que la construyó. La identidad de la cadena de alimentos después de la fusión está siendo moldeada por las prioridades de una estructura corporativa
que respondía a los accionistas bajo una presión financiera significativa. El contenido de cocina educativa que alguna vez definió el canal ahora vive cada vez más en plataformas de transmisión, redes sociales y canales de audiencia directa, donde la relación entre creador y espectador es más cercana e inmediata de lo que jamás permitió la televisión abierta. Bertinelli construyó algo real durante casi una década dentro de una institución que finalmente no pudo soportar el costo de mantenerlo. La institución siguió adelante. El público no lo hizo. En esa brecha es donde vive el próximo capítulo, y según todos los indicios, Bertinelli ya estaba construyendo dentro de ella. Valery Bertinelli pasó casi una década haciendo que la televisión gastronómica se sintiera cálida, honesta y digna de verse todas las semanas. Un mensaje de texto cerró ese capítulo, pero la audiencia que estuvo presente durante 14 temporadas de contenido de cocina real no desaparece porque expiró un contrato. Dale me gusta a este video y suscríbete para recibir más historias que vayan más allá de los titulares y descubran lo que realmente sucedió. Deje un comentario a continuación sobre lo que Bertinelli debería hacer a continuación.